la clase pasada mostrándoles acerca del Classroom. Veo que todos ya han ingresado. Algunas personitas ya me están subiendo las evidencias, entonces ya en el transcurso de la tarde pues estaré retroalimentando acerca del reto del día de hoy. Entonces hoy pues ya la gran mayoría me lo subieron, excepto pues una de las chicas. Entonces voy a estar revisando, retroalimentándolo, y el próximo reto está para el 3 de mayo. Entonces hoy lo que vamos a hablar es acerca del estudio técnico que se debe de hacer para nosotros poder presentar, pues seguir con este avance del plan de negocios. Les recuerdo que la finalidad de este curso es que al final del periodo pues tengamos un documento compilado con toda nuestra información detallada y más importante para llevar a cabo una idea de negocio. Entonces, a medida que ustedes van enviando los avances, nosotros los revisamos, los por allí por lo mismo por la plataforma del Classroom les estoy mandando las correcciones que debe dar cada una de ustedes, y luego a través de WhatsApp, aquellas personas que no se pueden conectar a través de Teams, entonces estamos enviando esta grabación para que se pueda retroalimentar a través de ella. Es muy importante pues que lo sepan, porque nosotros tenemos unas horas para poder tener ese tipo de reuniones, pero como algunas personas no se pueden conectar, las estoy atendiendo vía WhatsApp, algo así como algo personalizado. Entonces quiero pues que tengan en cuenta este tema. Hoy vamos a hablar acerca de las fichas técnicas. Aquí en el Classroom les he dejado unos 2 ejemplos acerca de estas fichas técnicas. ¿Cuál es el reto para la próxima clase? Nosotros debemos de entrar, descargar esta ficha técnica que está aquí, que es un documento de Word. Vamos a llenarla. Ya vamos a empezar a ahondar un poquito acerca de este tema y cómo se llena. Y aquí les dejé 2 ejemplos de unas fichas técnicas de producto para que ustedes la llenen. Por aquí tengo un trabajo de una niña de otro curso que pues también puedo mostrarles para que también lo podamos tener como algo de ejemplo. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es, según el material de apoyo, debe realizar un documento Office, o sea, Word, la elaboración de su ficha técnica donde incluya fotos o gráficos de sus productos, máximo 3 productos de su portafolio. Es decir, vamos a escoger máximo 3 platos que ustedes vayan a elaborar en sus ideas de negocio, o si son pasteles, postres, dependiendo de su idea de negocio, pues así mismo vamos a hacer esa ficha técnica de ese producto. Además del plano de distribución de las instalaciones y el cuadro de la programación de producción, como se muestra en el ejemplo de material del estudio técnico. Entonces allí vamos a hacerlo. Este recto se entregará a más tardar el 3 de mayo del 2020, y entonces pues aquí quedo atento con todas sus inquietudes para yo resolvérselas vía WhatsApp. Entonces vamos a andar un poquito acerca de la ficha técnica y su importancia. Las fichas técnicas pues va a ir el nombre de su producto. ¿Sí? Profe, disculpe, yo estuve viendo lo de la ficha técnica, pero en mi plan de negocio es eventos. Entonces, ¿yo cómo haría allí? Si acá hablamos es como de algún alimento, sería que mis productos, pero de decoración, o cómo sería. Sí, podríamos colocar más bien la decoración, porque me imagino que usted va a decorar con flores, adornos y demás. Podríamos hacerlo de eso, o simplemente omitimos esta parte de la ficha técnica del producto y dejamos únicamente la ficha técnica del servicio, que creo que tú ya tienes elaborada, ¿cierto? Sí, ficha, sí. Sí, la ficha técnica desde que la llega la persona, usted la atiende, le muestra y hasta dónde avanza con ella, ¿cierto? Sí, profe. Ah, listo, de acuerdo. Entonces, en el caso tuyo, como es netamente un servicio, entonces podemos dejarlo de lado, puesto que esta es una ficha técnica
para un producto terminado, como lo está diciendo aquí. Entonces aquí iría, pues obviamente, el nombre del producto, su descripción, una descripción general de qué vamos a encontrar allí. El lugar de la elaboración, donde se va a elaborar, pues obviamente sería en la cocina del negocio, o dependiendo, se pone el lugar de elaboración porque hay empresas que tienen su línea de producción en un sitio y el punto de venta en otro. Entonces, si ustedes van a elaborar allí, pues obviamente sería el lugar de elaboración, cocina del restaurante. Composición nutricional promedio, entonces vamos a hablar acerca de en gramos, cuántos carbohidratos, proteínas, grasas, agua, minerales, que ustedes ya en las otras clases de chef, creo que ya les han enseñado toda esta parte, ya tienen algunas incluso hechas, entonces pueden simplemente traer alguna, máximo 3 de esas que ustedes ya han elaborado de su ficha técnica de producto. La presentación y empaques comerciales, pues algunas empresas que fabrican ciertos productos van a empacar, por ejemplo, sus productos en Tetra Pak o en bolsas biodegradables y demás, pero pues, depende pues, del tema, del tipo de negocio que ustedes vayan a tener, pues asimismo se llenaría esa parte de la presentación o de el tema de empaques. Entonces, si es un plato servido, entonces plato servido a la mesa, con tales cubiertos, la loza, bueno, no sé, la descripción que ustedes le vayan a dar allí Pero acerca una de eso. pregunta. Si va a ir en cazuela, ¿sí? Profe, Sí, una dime. pregunta. En la composición nutricional, ¿los valores son en porcentajes o en gramos? Hagámoslo en gramos. O, bueno, depende, ¿Gramos? porque es que hay productos que tienen que ir en porcentaje, ¿cierto? Pues dependiendo del tipo de producto que ustedes van a colocar allí. Yo aquí tengo otros ejemplos de otros productos. Voy a mostrarle, por ejemplo, escurridos que está en porcentajes, mira. Entonces, dependiendo del producto, así mismo lo vamos a colocar. Recuerda que en esta nos están pidiendo que lleven fotografías, entonces podemos agregar pequeñas fotos del producto. Entonces mira que el caso de este, que es como una especie de conserva, pues entonces sí debe de ir en base de vidrio por 126 gramos, en base de vidrio dependiendo pues de los tamaños. Por eso les digo que todo depende del tipo de negocio que ustedes vayan, el tipo de producto que ustedes vendan. Podríamos tomar ese ejemplo en porcentajes de la composición nutricional. La descripción, pues ya saben que es una pequeña descripción de lo que va allí. Todo depende si ustedes van a ofrecer platos a la carta o si van a ofrecer conservas o si van a ofrecer otro tipo de alimentos o otro tipo de productos. Porque pues la verdad no recuerdo todos los ideas de negocio de ustedes. Listo. Entonces pues, seguimos. Características del producto. Son productos de alta calidad con buen sabor preparados para consumir diariamente. Bueno, eso ya serían las características que cada uno de ustedes le vayan a dar al producto, porque algunos de ellos necesitan obviamente ser consumidos al momento de entregar. Algunos otros productos van a tener unos requisitos mínimos o una normatividad que los regule, como por ejemplo el tema de INVIMA o algunas van a requerir, si son productos de exportación, alguna normatividad técnica, normas de tricoteo y demás, entonces ustedes pues ya deberían de saber si su producto o servicio requiere unas normas adicionales. Pero si es un restaurante, por ejemplo, no hay mayor indicaciones sino tener permisos de Secretaría de Salud y entrenamiento del personal en buenas prácticas de manipulación de alimentos. Entonces, simplemente colocaríamos allí lo que ustedes le cobije o lo que les exige el gobierno nacional.
Tipo de conservación, pues allí vas a colocar el tipo de conservación que requiere la preparación de su producto. En el tema de la niña de eventos, pues ya dijimos que íbamos a omitir esta ficha porque pues tiene muchos datos que no son relevantes para su servicio. Las consideraciones para el almacenamiento, pues algunos alimentos se saben que requieren unas temperaturas idóneas para poder conservar bien. El tema de las carnes que deben tener una maduración de unas especificaciones técnicas y unos grados también de conservación en frío, cadena de frío y demás. Entonces, todo ese tipo de especificaciones se deben de ir dejando allí estipuladas. Elaboración de líquido de gobierno para la elaboración bueno, esto es una ficha técnica donde ustedes deben de tener una especie de la fórmula, ¿no? La fórmula depende también, obviamente, del producto que se va a elaborar. Entonces, pues aquí vamos a colocar qué porcentaje lleva, o podemos hacer la fórmula de un plato, por ejemplo, lo podemos hacer en gramos. Entonces aquí, dependiendo, pues este ejemplo, como es de unas conservas, pues lleva una fórmula pues mucho más diferente. Entonces eso depende pues del plato o del producto que ustedes estén elaborando. Otras consideraciones, pues aquí hablan acerca de otras cosas que se tienen que tener en cuenta por el tema de almacenamiento, por el tema de que no vaya a existir, por ejemplo, contaminación cruzada y demás. Entonces, se da, por ejemplo, que a la hora de conservar hortalizas con carne, con carbohidratos o con lácteos, pues haya una separación en el cuarto frío, porque puede existir contaminación cruzada, el hecho de usar cuchillos para un tipo de alimentos y para otras, y tener uno solo o una sola tabla, pues ustedes saben que se va a convertir en un riesgo para la salud, y por eso pues hay otras consideraciones donde tenemos que tener una separación o unas indicaciones especiales para eso, que ustedes pues ya lo manejan por el tema de manipulación de alimentos. Diagrama de flujo del laboratorio, pues en el caso de nuestro ejemplo que teníamos aquí atrás, por aquí tenemos otro ejemplo. La formulación, pues ya sabemos que la materia prima, porcentajes, pero también podríamos manejarlo en gramos dependiendo de su preparación. Las otras consideraciones de aislamiento, pues ya les explicaba por qué se debe hacer. Y aquí, mire que cambia un poquito al ejemplo que teníamos allá atrás. Aquí habla del diagrama de flujo de elaboración del producto. Entonces recuerden, ustedes ya saben, son expertos haciendo diagramas de flujo, entonces vamos a hacerlo para ese producto en específico. La vida útil estimada, pues vuelvo y repito, todo depende del producto que ustedes estén elaborando. Instrucciones de consumo, información de alergénicos, pues si es necesario incluir esa información, pues se deja, si no, es una información opcional. Entonces, aquí les estoy dejando esos dos ejemplos que son, este por ejemplo me parece que se adapta mucho al tema de ustedes, y con él podrían, pues, basarse para poder llenar la ficha técnica de su producto. Recuerden que vamos a hacer máximo 3. Los restaurantes o negocios de comidas o bebidas se deben de enfocar máximo a 3 productos las estrategias de por qué si salimos a un comercial o a hacer toda una estrategia de mercadeo, si llevamos demasiada información, pues se va a perder. Por eso quería pues ser muy claros con ese tema. Nosotros debemos de irnos preparando, porque el día que saquemos a flote nuestro negocio, nuestra idea de negocio, pues ya teníamos que tener un producto bandera
que es la que va a marcar como la pauta dentro de toda nuestra estrategia de marketing. Y por eso estamos pidiendo que sea máximo 3 productos los que le hagamos esta ficha técnica. ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, profesor, tengo una inquietud. Resulta que ahí donde dice la descripción de ese producto, lo mío son desayunos sorpresa. Dentro de esa caja de desayunos sorpresa hay varios productos que se elaboran. O sea, Sí. serían varios productos allí. Pero en conjunto es uno solo. Entonces ahí, ¿cómo haría para hacerle esa composición nutricional y todo eso? O sea, le Pues tendría bueno, que hacer de pronto huevos, si es el jugo, si es la bebida caliente, ¿cómo haría allí? podríamos hacer uno para, por ejemplo, para los huevos, otro para la bebida caliente y una ficha técnica que hable únicamente de la canasta como tal de los desayunos. Por ejemplo, cuando dice la descripción del producto, entonces vas a colocar, es una canasta con varios productos, algunos con una fecha de caducidad mucho más amplia y otros para el consumo inmediato, como por ejemplo el caso de los huevos o de la bebida caliente. Entonces, esa sería como la descripción básica. Luego, donde está la ficha técnica, sí, la composición nutricional, pues vamos a colocar allí algunos datos básicos. Por ejemplo, si tienes un yogur, pues en la etiqueta está, vamos a colocar algunos datos básicos del yogur, del chocolate o de la bebida caliente, de los huevos. Entonces, porque mira que allí hay varias renglones, entonces podríamos de destinar uno para cada uno de los productos. ¿Alguna otra pregunta? ¿O queda claro hasta ahí, cierto, Maribel? Pues yo tengo una pregunta. Sí, María Camila, dime. Cuando habla del valor nutricional, entonces, ¿y cómo haría yo en sentido de que son licores? ¿Tu negocio es un bar o tu negocio cuál es? María Camila. Bueno, María No Camila, si de escucho bien. pronto tu idea de negocio es un bar o es o un café bar o qué tipo de negocio es. Es un bar. Un bar, listo. Entonces yo me imagino que en tu bar posiblemente vas a tener un cóctel con o sin licor. Entonces podríamos escoger uno de esos y sobre ese hacerle la ficha técnica. Ah, bueno. Y aprovecho pues esta intervención de María Camila para contarles. No sé si ya les había dicho antes. Hoy los negocios a nivel mundial no están basados en simplemente vender un producto o un servicio, sino que hoy lo que nosotros tenemos que aprender es que tenemos que vender experiencias. La gente, por ejemplo, no va a visitar el bar de María Camila porque el licor sea muy económico o porque vendan un cóctel muy rico, sino que la gente va a buscar es un conjunto de cosas. Va a querer encontrar es un sitio donde pueda departir con amigos, donde pueda ir a conquistar a alguien, donde pueda ir a hacer, pues pasar un rato agradable o calmar el estrés, cambiar de rutina. Entonces, casi que empiezan a relegarse los productos o los servicios a un nivel mucho más bajo. Pero, ¿por qué se los digo? Porque hoy, por ejemplo, en Estados Unidos hay una calle de donde solo hay bares. Entonces, uno de ellos, veía en esos días un documental que las personas van a este tipo de negocios
compran los cócteles y salen a caminar por toda la manzana, y eso es como un concepto que ha ido creciendo en Estados Unidos en el tema de bares. ¿Qué se hace? Por ejemplo, en uno de esos bares que veía, le hicieron una temática, y esa temática, con esa temática diseñaron un cóctel que no solamente era pues el sabor del cóctel como tal, sino que también pensaron en la fabricación de un envase de una copa con luces y demás, para que esa estrategia, cuando la persona saliera a caminar, pues alumbrara, hiciera, pues fuera muy llamativa, y finalmente se convertiría en la publicidad directa para ese bar. Entonces, cosas como estas podrías estar pensando, María Camila, para tu negocio, como por ejemplo un cóctel que no solamente pues sea el tema de sabores y demás, y de su elaboración, sino también la presentación en un vaso distinto, con unos emblemas, bueno, no sé, que la gente quiera ir a tu negocio a tomarse la foto, a subirla, y cuando empiezas a elaborarlo frente a ese tema, que no solamente es que sepa rico, sino que también su presentación es importante, va a hacer que la gente vaya a tu bar, se tome una foto con ese envase especial, y comiencen a postearlo en redes sociales, que finalmente se convierte en publicidad. Entonces, me gustaría que pensaran mucho en el tema y colaboren en la ficha técnica de ese producto, que es un producto especial. Ahora, no solamente tiene que ser un cóctel, puede ser cervezas preparadas o jugos, no sé, bien ricos, algo diferente, a vender alternativas diferentes que hoy no estamos encontrando en bares comúnmente. Lo otro es porque hay una tendencia en jóvenes de no consumo de licor. Entonces es una decisión que he escuchado mucho ahora último en jóvenes entre los 18 y 22 años, que quieren ir a un sitio pero que les vendan productos sin licor. Entonces podrías también empezar a plantearte esa alternativa. Bueno, profe, listo. Bueno, listo. La primera tarea pues es elaborar esta ficha técnica, y lo otro es que vamos a continuar con el... ¿Sí? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, la ficha técnica, la mía es un salón de eventos. ¿La ficha técnica mía es sobre lo que es el salón de eventos, o tenemos que colocarle otros ingredientes, por ejemplo, un servicio de algo más? Pues, Angélica, te cuento, si ustedes van a vender platos, porque me imagino que habrá momentos que el salón de eventos puede vender con la comida, me imagino yo, ¿no? Entonces le elaboras a uno de esos platos, entonces a uno de esos platos que tú puedes vender en tu evento, entonces le haces la ficha técnica, puede ser uno o dos, los más comunes que en un evento se pueda estar pidiendo. Listo, y lo demás es decoraciones. Por ejemplo, si sí, le hago a uno... Entonces, ¿sí? Si le hago a uno le hago a uno o a dos de platos que se puedan vender allí. Y también son 3, ¿cierto? Máximo 3, es decir, si me hacen solo uno, voy a calificar, pero si me hacen 3 también. Lo que sí es que no lo hagamos a más de 3, hagámoslo máximo a 3, por lo que les decía que desde ya ustedes deben de ir pensando en ese plan que es especial, el que ustedes van a llevar como bandera para mostrarle al público en general. Sí. Bueno, profe, lo que pasa es que en ese, digamos, para hacer ese evento, verdad, lo que yo tenía proyectado llevar para esto sería como una maqueta, enseñando como el salón y esto, más no pensaba llevar ahí si estamos hablando, discúlpame, si estamos hablando de la presentación
de lo que tenemos que realizar. Estaba pensando en eso, ayer como una maqueta, más no estaba pensando en llevar el porcentaje, el plato, perdón. Bueno, ven, te explico algo. Nosotros, como estamos con el tema del COVID-19, Sí, yo le soy muy sincero. Yo no creo que este año vamos a poder tener la muestra empresarial. No vamos a poder tenerla. Entonces, este año nos va a tocar hacer algo diferente. No sé si de pronto elaborar un plato en su casa o un video de su casa hablando de su idea de negocio simplemente, porque no creo que la restricción se levante este allá para el tema de clases presenciales o menos el tema de eventos, porque pues está restringido. Profe, Listo, profe, profe. Sí, dígame. Profe, pues como usted ya me había dicho, pues como mi negocio también es un salón de eventos, ya me había dicho que pues solamente elaborar la ficha técnica de servicio y como a María Angélica le dice que sí de algún producto, entonces sí me tocaría elaborar la ficha técnica de producto terminado. Preciosa, pues es el caso si usted va a vender platos elaborados, si su negocio solamente es el alquiler del sitio, no. Pero si con el caso de Angélica también vas a vender platos, entonces sí debes de hacerle a uno o dos platos de los que vas a vender en el sitio. O sea que se haría uno o dos. Sí, señora. Pero usted piensa dentro de su idea de negocio vender platos también, No, vender comidas. solo el servicio. Pues de todas maneras uno se ofrece el menú cuando vaya pues a hacer un evento. Claro, pero Sí. pues si es más que todo el servicio que vamos a ofrecer. Nunca había pensado pues en hacer platos para vender, no. Pero podría ser una alternativa dentro de tu idea de negocio y podría ser un ingreso adicional, ¿no? Ya, María Teresa, te lo dejo a tu consideración. Si no vas a vender platos terminados, entonces solamente haces la ficha técnica del servicio. Profe, usted este formato lo mandó, yo tengo este formato, el de ficha técnica de servicio, o elaboro una. Está en la página. Está ¿Dónde? allí en la página de el muestro. En el Classroom. Bueno, profe, listo. Allí cuando entres aquí al Classroom, no sé si lo estás viendo, me dices porfa. Ya. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, cuando entras al Classroom, aquí donde dice trabajos de clase, das clic allí, luego vienes a la clase 2, que es la de hoy, Sí. abres y allí te va a aparecer dos ejemplos, que estos dos los descargas solamente a manera de ejemplo, para que te bases con ellos para la ficha técnica tuya, por si de pronto no entiendes algo. Y aquí está la plantilla que les mostré ahora. Sí. Recuerde que debe ir a los tres punticos de la parte superior, decirle abrir en una ventana nueva. Y ahí sí le aparece le das aquí descargar y ya lo vas a tener en tu computador para que lo puedas elaborar directamente. Bueno, profe. Muchas gracias. Si su plato, producto, con mucho gusto. Si su plato, su producto requieren más componentes aparte de los que están aquí, pues obviamente los agregan. No hay ningún problema. Bueno, continuando con el tema de hoy, vamos a continuar también con el avance del plan de negocios. Recuerden que ya habíamos hablado en la clase pasada de estos datos básicos suyos, datos sobre el plan de negocios. Creo que eso ya lo hemos hecho. Quiero pedirles que cada vez que vayan respondiendo quitemos este que dice respuesta, porque pues se ve como
un poquito feo, no sé, como muy bien. Entonces lo vamos quitando de allí, la localización, la justificación del por qué nuestro cliente debe estar allí. Quiero devolverme un poquito, a pesar de que ya les expliqué la clase pasada, pues retomar este tema que es importante. Aquí me están preguntando quién es el protagonista, describa el perfil de su cliente junto a su localización y justifíquelo. El perfil de nuestro cliente es muy importante tenerlo porque frente a ese perfil nosotros vamos a empezar a diseñar toda la estructura organizacional, toda la adecuación, la forma de atender el cliente, va a partir aparte después de tener ese perfil muy identificado, puesto que no es lo mismo yo montar un negocio para venderle, por ejemplo, al gremio de los camioneros o al gremio de los mecánicos o venderle al gremio de atención de parejas, por ejemplo, noches románticas y demás, o el caso de algunos negocios, por ejemplo, como decía la compañera, solo de desayunos sorpresas. Entonces, cada cliente, pues cada tipo de cliente tiene un perfil en específico. Entonces, es importante que tengamos en cuenta a quién le vamos a vender. No quiere decir con esto que seamos discriminatorios o que de pronto nos enfoquemos a un estilo o un tipo de persona, no. Lo que pasa es que cuando ustedes hicieron su estudio de mercado, no sé si ustedes recuerdan que hicieron una encuesta y demás en emprendimiento y empresarismo por allá, ustedes determinaron algunos gustos o preferencias de ciertas personas que le contestaban la encuesta. Entonces allí ese perfil va a contener si es hombre, mujer, a partir de qué edades, qué tipo de profesión, qué gustos. Entonces ese tipo de cosas deben de ir allí en el perfil. La localización, ¿por qué es importante? Porque nosotros, a pesar de que montemos un negocio en la ciudad de Tuluá, puede estar, por ejemplo, en la calle 25, que generalmente las personas que la transitan van hacia el sector de Farfán, Las Nieves, y todas esas personas que están hacia este sector. Entonces, la idea es dónde está la localización de ese cliente. Aquí no va a ir la localización de mi negocio, sino del cliente. Entonces, si yo lo tengo en la calle 25, entonces vamos a hablar acerca del suroccidente de la ciudad de Tuluá. Entonces, el suroccidente de la ciudad de Tuluá, puesto que nuestro negocio queda en una vía arteria que va en sentido a los habitantes de los barrios, y podríamos colocarlo acá. Incluso ustedes pueden buscar por internet el tema de comunas y podríamos colocar: nuestro cliente son habitantes de la comuna 2, que comprenden los barrios ¿cómo se busca? Pues simplemente lo buscas allí por Google, barrios y comunas de la ciudad de Tuluá, y ahí está toda la información, y simplemente es copiar y pegar. Entonces esa localización de nuestro cliente es importante. La justificación, pues es la que yo les acabo de decir. ¿Por qué ese cliente? Porque pues nuestro negocio queda en esa vía. ¿Cuáles son las necesidades que usted espera satisfacer de sus potenciales clientes o consumidores? Les recuerdo que los negocios hoy no solamente vamos a ir a, por decir algo, por decirlo de alguna manera, vamos a calmarle el hambre a alguien. No, vamos a calmarle el gusto por un whisky o un licor de X valor. No. Vamos a identificar si esas necesidades que vamos a satisfacer a través de un restaurante o de un bar es brindarle un espacio, por ejemplo, a parejas que puedan vivir una noche romántica, que puedan realizar por ejemplo, una reconciliación. Entonces, piensen mucho en lo que la persona va a vivir dentro de esa idea de negocio que ustedes están elaborando. Esas son las necesidades que ellos van a satisfacer.
Describa la tendencia de crecimiento del mercado en que se encuentra su negocio. Entonces, hay negocios que hoy tienen una tendencia de crecimiento bastante alta. Ejemplo, los negocios que hoy se están vendiendo por internet, estos negocios han ido creciendo de una manera exponencial. Hay otros tipos de negocios y quiero contarles pues, el caso de una familiar que junto con su esposo arrancaron una idea de negocio de vender comidas rápidas en los llanos orientales, y al cabo de 2 años ya tienen más o menos alrededor de 40 negocios de estos en el sistema de franquicia. ¿Cómo lo hicieron? Ellos arrancaron con un capital muy pequeño realmente, empezaron a vender comidas rápidas y lo empezaron a armar en combos. Es el tema de estandarización de productos y de servicio, es sumamente importante, porque una vez ellos empezaron a vender este producto, algunas personas empezó a gustarle tanto que llegó alguien un día y les propuso que les vendiera una franquicia para poder montarlo. Entonces el hecho de usted ya tener la receta allí, las fichas técnicas de los productos, el flujograma de la atención del cliente y demás, va a hacer que esa idea de negocio tenga muchas más posibilidades de crecimiento que otras que lo hacen de manera empírica y no tienen estandarizados sus productos o sus servicios. Entonces, es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Hoy una franquicia de él es alrededor de los 70 millones de pesos. Les está quedando aproximadamente 30 millones de pesos en ganancias solo vendiendo la franquicia. Y estandarizaron los procesos y ya ellos son los que fabrican las carnes, panes y demás. Y una de las cláusulas que ellos colocaron a la hora de vender franquicias es que se les compre directamente a ellos los insumos. Entonces, miren lo importante de tener en cuenta este tipo de cosas. Están viendo la ficha, ¿cierto? La ficha, el documento del plan de negocios, ¿están viendo? Sí, ok, listo. Alternativa o solución componente de innovación. ¿Qué aspectos de diferenciación o de valor agregado presenta su producto o servicio? Ustedes ya habían hecho antes una propuesta de valor o habían hecho una ficha del modelo Canvas, por ejemplo. Entonces podríamos traer para acá mucha información que ustedes ya tienen elaborada. Simplemente es copiar y pegarla aquí. Hay innovación que se le agrega a los procesos, a los productos, al tema organizacional. Entonces quiero que allí comencemos a plasmar ese concepto de negocio como tal, porque esa casa de eventos es diferente, o sea, ¿qué me van a ofrecer diferente a lo que hoy las casas de evento están ofreciendo en el mercado? Preciosas, quiero pedirle favor a Angélica, de pronto a Maribel, que apaguemos la cámara para que de pronto no se corte mucho el internet. El tema de video muchas veces afecta bastante. Gracias. A veces afecta mucho porque pues pesan bastante. Hoy hemos tenido inconvenientes. Hemos tenido muchos inconvenientes con el internet. Dicen que a nivel nacional se están pasando a 5G y por eso de pronto es la debilidad del... ¿Listo? Profe, entonces, en pocas palabras, hay que tener 3 fichas técnicas de algún producto de cada proyecto. Porque no quería que me vieran ahí. Sí. Porque sé que pereza que lo estén viendo a uno. Listo. Listo. Y el avance, recuerden de este documento, y quiero que lo vamos diligenciando, lo vamos dando los avances para poder ir haciendo correcciones. ¿Sí?
O sea, hay que si son hacer de 3 otro productos, trabajo. O sea, hay que hacer lo del modelo plan de negocios hasta el punto 4, terminado hasta el punto 4, ¿cierto? Sí. Hasta Y aquí luego, vamos, ¿cierto? y luego, sí, yo lo terminé. Y luego hay que enviarle 3 fichas técnicas el 3 de mayo. A más tardar el 3 de mayo. Sí, las dos cosas. El avance de este trabajo, que estoy retomando porque vi algunas dudas de algunos trabajos y por eso quería pues retomar el tema porque pienso que de pronto quedó algo por allí como Pero sin entonces para el resolver. 3 de mayo hay que enviarle otro avance más del modelo de plan de negocio. ¿Hasta qué punto? Sí, correcto. Y vamos en el punto 4. Vamos a avanzarlo siquiera hasta el punto 6, aspectos técnicos de la producción, porque también tiene mucho que ver con lo que estamos montando allí. Hasta el punto 6 vamos a tener ese avance el 3 de mayo. Realmente no es mucho. Yo les había dicho que como ya ustedes tenían análisis de la competencia, simplemente es que la pasemos para acá y eliminemos esta última casilla. Esa aquí la pueden quitar. Ahora, si ustedes Pero hay quieren que hacerlo elaborar hasta el punto 6, pero hay que hacerlo hasta el punto 6 o hacer todo el punto 6, o sea, hasta el punto 7. listo, mira, por ejemplo, aquí ya eliminé. ¿Qué hacemos? Cada vez que ustedes manden un avance, recuerden que es el mismo proyecto, es el mismo trabajo. Solo lo que está fallando el solo que me van a enviar el avance hasta donde yo les estoy proponiendo. Hagámoslo el avance hasta el punto número 6. Aquí, en el tema de análisis de la competencia, simplemente dejémoslo con tres competidores a analizar. Concepto de negocio, eso ya lo hemos visto. La ubicación del proyecto, ser lo más acertados posible. Si ustedes pueden ir y visualizar el tema, un local, le toman la foto, me mandan la ubicación exacta, la dirección del sitio donde ustedes planean abrir su negocio. Puede que a futuro no quede allí, pero que nosotros vamos haciendo en terreno este tema de la ubicación. Tenemos hasta el 3 de mayo para poder elaborarlo. Listo. En el aspecto 5, aspectos de mercado. Disculpe. ¿Sí? Ahí donde dice análisis de la competencia, hay un punto Sí. que no tengo claro nosotros cómo medimos eso. Se puede volver un poquito a ese punto, le digo, en lo de la rotación y eso. O sea, donde están los tres competidores en la tablita. Entonces, nos dice que el análisis de la competencia hay que tener en cuenta, es que se me perdió acá también, ya le digo. Ese es el punto. Aquí donde dice logística de distribución, frecuencia de los clientes, o sea, yo cómo manejo ahí, principal atractivo del establecimiento, o sea, porque básicamente uno encuentra de pronto información del negocio es en las redes sociales y eso, pero ya cómo sé yo la frecuencia de un cliente, lo del tiempo de permanencia, listo, también se averigua, pero esa parte exactamente no sé ahí cómo se manejaría. Bueno, está muy claro lo que usted me dice y hoy es difícil entrar a hacer ese análisis, pero yo quiero pedirle algo. Hagámoslo a través de personas que ustedes tengan en WhatsApp o amigos de Facebook, consultarle, por ejemplo,
amigos míos que han ido a Yerbabuena, aunque yo sé que lo frecuentan, entonces yo llamo y le digo, ve, cuando vas a Yerbabuena, más o menos, ¿cuánto te demoras allá? Entonces, el tiempo de permanencia, entonces van a decir, no, mira que generalmente es 1 hora, 2 horas, porque pues yo aprovecho y hago la reunión con unos clientes, pues hablo de algunos temas mientras me traen la comida y demás, podríamos estar hablando de 1 hora. ¿Sí? Entonces lo hacemos de esa manera, indagando con algún... ¿Sí? Sí, o sea que ya me hablas del tiempo de pertenencia del cliente como tal, no del negocio. O sea, ahí estamos hablando directamente del cliente. Podríamos enfocarlo. A mí me gusta mucho hacerlo acerca del tiempo de permanencia de los clientes en el lugar. Incluso aquí podemos modificarlo si quiere, porque eso nos lleva a determinar, por ejemplo, que después del plato se le puede llevar un café, una valeriana, un espacio para que ellos puedan ver el noticiero, una sala de espera donde puedan descansar, de cosas. También lo podríamos ver desde el punto de vista de cuántos llevan en ese restaurante o ese negocio. Entonces, pero si lo hacemos desde el cliente, pues me parecería más interesante porque junto con este insumo podremos desarrollar estrategias de mercadeo que impacten directamente sobre el cliente. Hagámoslo desde el tiempo de permanencia de cada cliente allí, porque mira que luego habla de la frecuencia de los clientes, cada cuánto podría estar visitando un cliente ese restaurante o esa competencia. Sí, y en el caso, por ejemplo, sí, profe, pero por ejemplo, en el caso de mis desayunos, digámoslo así, ahí tendría que tener entonces el tiempo de permanencia, lo que se demora, digamos, en el WhatsApp o en las redes sociales, en lo que se demora en decidir el cliente qué es lo que quiere. Bueno, qué pena, sí, como tu negocio no es para atender clientes directamente, sino que es un servicio a domicilio, ¿cierto? Entonces, Sí, tú sí debes de analizar son negocios que vendan desayuno sorpresa y cuántos llevan en el mercado. El tuyo sí toca hacerlo desde ese punto de vista. Porque pues ya eso nos va a dar luces de qué tan rentable es, porque si un negocio lleva 3 años, 2 años, pues vamos a poder identificar que el negocio sí es rentable, porque si no, ya lo habrían cerrado, ¿no? Sí, claro. Y entonces, ahí sí vuelvo a lo mismo. ¿Cómo haría entonces yo para calcular la frecuencia de un cliente? O sea, yo puedo definir lo de la permanencia, listo, pero la frecuencia del cliente, ¿cómo podría tomar esa variable yo ahí? Bueno, la frecuencia del cliente, el tema de los desayunos sorpresa, usted sabe que generalmente uno los pide es por un cumpleaños, lo pide por algo como especial. El Día de la Mujer, el Día de la Madre, son fechas ocasionales. Entonces, la frecuencia de un cliente para consumir ese tipo de producto siempre es bastante, ¿cómo se le dirá? No es tan frecuente, es un tema muy ocasional. Entonces, en ese caso, los 3 competidores tendrían la misma situación, porque yo puedo pedir, pues en el caso mío, pongo el ejemplo, si yo quiero un desayuno sorpresa para mi mamá porque está cumpliendo años, yo busco en internet desayunos sorpresas y pido el que primero se me ocurra. No existe como un sitio donde yo sea fiel, hablo desde el caso mío. Y es algo que hace mucha gente, de simplemente buscar el que primero encontró y a ese llama. Pero el cliente como tal no va a consumir un desayuno sorpresa que use como para desayunar todos los días o cada 8 días, no. Esa frecuencia yo creo que es la misma para todos, entonces podríamos colocar una frecuencia ocasional por eventos, podría quedar así, y en ese caso sí sería igual para todos. Ah, bueno, ok, profe, muchas gracias.
Lo mismo de las casas de eventos, sería ocasional por eventos. Entonces simplemente lo colocarían para los tres por igual, porque pues no todo el mundo se está casando, está celebrando fechas especiales todo el tiempo, sino que es algo muy, muy habitual. Y generalmente lo que funciona con los desayunos sorpresas o las casas de eventos, lo que más funciona es la recomendación, el voz a voz. Entonces, alguien antes de ir a consumir, a utilizar un servicio de estos, pues siempre pregunta, ve, ¿cómo te fue? ¿Qué tal te atendieron? Entonces, siempre la frecuencia va a ser muy baja. Son más que todo Listo, negocios como exclusivos. Gracias, profe. Listo. Bueno. Aquí me están hablando, describa la alternativa de solución. La solución debe ser dando respuesta a los interrogantes que ofrece, que hace, que lo hace diferente. Pues esta propuesta de valor ya la tenemos aquí arribita, entonces simplemente es pasarla para acá. ¿Cómo valido la aceptación en el mercado de su proyecto? Metodología, ¿cómo validó la aceptación en el mercado de su proyecto? La metodología y resultados. Nota, dentro de los resultados destaque la identificación de las motivaciones que tienen los clientes para adquirir su producto. Ustedes hicieron me imagino, una encuesta preguntando la frecuencia con que consumen ese producto o ese servicio, cuánto estarían dispuestos a pagar y demás, ¿cierto? ¿Ustedes ya hicieron esa encuesta en Proyectos 1? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, no sé si recuerdan que al final ustedes hicieron unas conclusiones. Entonces, aquí donde te está preguntando metodología, esos análisis, el análisis final. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Mediante el levantamiento de una encuesta realizada el día. Entonces, aquí colocas la fecha, el día tal del año tal. Nos arrojó como resultado que el negocio de casa de eventos es viable porque al año una persona puede hacer 5 celebraciones o 3 celebraciones al año, y nos da como resultado que no existe una casa de eventos que incluyan estos y estos servicios. Bueno, ya empezamos a hablar del tema de propuesta de valor, aquel valor como significativo de tu idea de negocio, y comenzamos a describirla aquí. Entonces, lo que le está preguntando es, ¿cómo se dio cuenta usted que su negocio sí era viable? Y básicamente lo que se hizo fue una encuesta, entonces eso lo vamos a colocar allí, incluyendo el análisis final. ¿Cómo Profe, desarrollo mis... ¿Sí? disculpa, en esta parte, la idea de negocio mío fue tener un lugar donde podían, digamos, yo como madre, yendo a un salón de eventos, tener un sitio donde yo pueda tener mis hijos. O sea, un sitio donde yo haya un vidrio como un salón adicional para los niños, pero no tan pequeñitos, adolescentes. En esta parte lo que haría. Sí, correcto. Entonces, dado que en el municipio de Tuluá no existe un lugar donde haya un salón especial para niños, para jóvenes de tales edades, vamos a iniciar con este negocio, por decir algo. En ese punto hizo, profe. Muchas gracias. Listo, dale. Listo, aquí le está preguntando es cómo va a obtener los ingresos. Describe la estrategia de generación de ingresos para su proyecto. Entonces, si su proyecto requiere una inversión inicial de X valor, entonces vamos a colocarlo aquí. Nuestro proyecto requerirá una inversión inicial
de 50 millones de pesos, los cuales a través de este proyecto lo voy a llevar a Fondo Emprender para adquirir los recursos, o un tío o un familiar me va a prestar los recursos para arrancar el negocio, o lo voy a hacer a través de un préstamo en el banco. Entonces aquí vamos a describir ese ingreso para poder desarrollar su negocio, cómo lo va a adquirir. La ubicación, recuerden incluir allí el valor total de lo que ustedes estimen que se requiere para arrancar esa idea de negocio. La ubicación del proyecto, entonces hablábamos ahora rato de que debe de ir una ubicación exacta donde se va a montar el negocio, porque pues eso también nos va a preguntar, nos está preguntando el por qué se buscó esa ubicación. Entonces la ubicación, el mapita de Tuluá puede ser, y una ubicación más o menos, dando unas indicaciones de ese lugar. Por aquí tenía yo un trabajo, voy a ver si lo encuentro aquí, donde habla de una ubicación. Es un ejemplo de una niña, de un trabajo que presentó ya una niña, que podemos usarlo como referencia. Entonces, por ejemplo, eso se baja a internet, eso ya está allí, simplemente vamos a colocar una descripción del lugar, como para que no quede simplemente Tuluá, Valle del Cauca, sino que también tengamos una pequeña descripción del que es un municipio colombiano ubicado en la región central del departamento del Valle del Cauca, es un motor comercial. Esto lo encuentran en internet, entonces lo vamos a bajar y lo vamos a colocar allí. Y podemos incluir, como por ejemplo esa chica que trajo 3 alternativas, podríamos escoger solo una y colocarla allí. Ya ustedes deciden si quieren incluirle la dirección o si quieren incluirle el tema de cuánto costaría el arrendamiento. Eso es muy bueno que lo hagan, porque cuando uno tiene una idea de negocio clara y tiene ya plasmado por escrito cuánto me vale, en qué lugares, créanme que ese poder de la atracción va a hacer que más fácil su idea de negocio pueda prosperar. Listo, entonces la ubicación, vamos a hacer algo así similar. Aspectos de mercado, el producto o servicio, determine 5 productos o servicios o líneas de productos. Simplemente más que hacer una lista de esa carta que ustedes van a hacer, describir 5 de esos productos, o en el caso de la casa de eventos, qué servicios vamos a encontrar, qué nos están ofreciendo, entonces vamos a describirlos. Para el caso de las líneas de productos o servicios, describa el precio promedio. Entonces, como hay productos que pueden variar, yo ponía el ejemplo de no es lo mismo una bandeja de frijoles o una bandeja paisa, entonces sería cuestión allí de colocar más o menos el precio aproximado de ese plato o de ese servicio que ustedes van a dar. En el caso del bar, podemos ubicar allí precios de botellas o de canecas de licor que se van a vender en ese lugar. Donde dice cobertura, pues vamos a hablar acerca de dónde se encuentran ubicados nuestros clientes potenciales. Entonces vamos a hablar más o menos acerca de eso. No dónde está mi negocio ya, sino dónde están esos clientes. Yo les hablaba de que se puede buscar, por ejemplo, comunas y barrios, y podríamos describirlo. Pero si su negocio queda, por ejemplo, en la zona rosa, pues va a ser muy difícil describir en qué zona exactamente están mis clientes. Entonces, necesariamente en ese tipo de negocio vamos a tener que colocar que son habitantes del municipio de Tuluá. Profe, sino que yo no puedo seguir ya más en clase.
¿Por qué? Porque debo ir a hacer unas vueltas bancarias y solamente tengo hasta ahorita para llegar al corresponsal. Listo, preciosa, no hay problema. Igual yo ya le acabé de enviar hasta el punto 4 todo terminado y ya Listo. luego le envío lo de las fichas. Vamos a hacer eso, y vamos hasta el punto 6. ¿Listo? Sí, luego también Ya lo para terminas la el punto 6. ¿Todo el punto entrega. 6 o hasta qué pedazo? No, ese punto 6 es grande. Dejémoslo hasta el punto 5. Dejemos hasta el punto 5 que acabamos de ver, y aquí terminamos. Y dejemos el punto 6 para la próxima clase, porque pues este sí tiene un poquito más de trabajo, entonces dejémoslo hasta el punto 5, el avance de esta entrega. Preciosas, muchísimas gracias por su atención. Entonces, si hay alguna pregunta, las escucho. Bueno, profe, igual yo ya me tengo que desconectar, ¿listo? Hasta luego. Listo. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Con mucho gusto. ¿Hay alguna otra duda o pregunta? No, profe. Profe, en ese que estamos viendo, en ese archivo de Word, más adelante, hay otra ficha técnica. ¿Esa es la misma o es diferente a la que nos envió ahora? En la página 13 más o menos, después de... En el punto 6. Sí, la ficha técnica del producto, sí, es en la misma ficha técnica, simplemente la vamos a pegar allí. O las tres que hayan hecho, ya las pasamos y las pegamos allí. Sí, es la misma. Lo que pasa es que yo quiero que vamos adelantando este trabajo porque podemos ir haciendo correcciones semana a semana. Si hacemos todas las fichas, todas las plantillas y dejamos para el último día subirlas, va a ser más complicado. Entonces, esta, por ejemplo, la hacemos, la tenemos allí y cuando lleguemos a ese punto, que sería más o menos dentro de 15 días, entonces ya la copiamos y la pegamos. Bueno, ok, profesor. Era básicamente eso. Listo, Maribel. Bueno, chao, chicos. Profe, Chicas. buenas, yo le voy a hacer una pregunta, profe. Gracias, profe. Sí, dime. Profesor, Bueno, por ejemplo, de pronto me preocupa un poquito como el tema de la localización. Sí. Porque, Cuéntame. por ejemplo, mi negocio yo lo voy a empezar en casa. Sí. Entonces, o sea, ¿y cómo sería? ¿Casa en qué barrio queda? Yo vivo acá ¿Tu por casa en qué barrio Levapán. queda? Yo vivo por Levapán, profe. Listo. Entonces la localización es la dirección de tu casa. Inicialmente el negocio se va a arrancar en la calle. ¿Qué dirección es? Esto es carrera 27C. Exacto. Entonces, yo veo ubicación del proyecto. Mira, por ejemplo, aquí dice ubicación del proyecto. Describe el sitio exacto donde se ubicará tu proyecto. Entonces, se ubicará en la calle, en la carrera 27C, número tal, cerca a industrias como Levapán, cerca a la zona rosa de Tuluá. Simplemente una descripción como que hay cerca de ese sitio. ¿Y le tomo la foto por fuera? ¿O la ubicación Sí, con puede este ser. Google Maps o algo? Eso sí, con Google Maps puede ser y lo pegas allí. Listo, profe. Listo. Preciosa, entonces que tengan un excelente día. Dios los bendiga. Listo, profe, gracias. Muchas gracias. Muy Bueno, bien. profe, gracias, muy amable. Profesor, cualquier inquietud